Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. No existen ateos de nacimiento, así como no existen cristianos de nacimiento, ni musulmanes o hindúes. Lo que sí existen, y mucho, pues son pendejos de nacimiento, pero pues de este tipo de fauna hablaré en otro video. Hoy hablaré de los ateos jóvenes, ya que es más fácil para un niño ser religioso que ser ateo. Este hecho explica en parte por qué hoy en día los ateos somos relativamente pocos. En este video examinaré las razones de esta situación. Quiero explicar por qué una fe religiosa o cualquier otra forma de creencia mística o creencia no científica está presente en todo el entorno de un joven, hasta en el caso de que esa persona haya crecido dentro de una familia atea. Compartiré algunas medidas que los jóvenes, y no tan jóvenes, debemos tomar en contra de las poderosas y oscuras fuerzas religiosas que siempre están al acecho, lo que he llamado el imperio de la confusión religiosa. ¿Qué debe hacer un ateo con sus hijos? ¿Qué cosas se pueden hacer para generar en los hijos una actitud racional? Pues de eso va este video. Pero antes te recuerdo suscribirte al canal y activar las notificaciones. También te invito a integrarte al grupo de Facebook. En la descripción te dejo la liga para que lo puedas hacer. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. Una de las mayores ironías de la vida es la disyuntiva y pleito que siempre ha existido entre el creacionismo y la evolución. La teoría de la evolución de Darwin en realidad explica por qué existen tantos científicos de la creación que desprecian y temen al concepto de la evolución, pero también por qué existen científicos que no creen en la evolución, aunque no puedan explicar por qué piensan lo que piensan. La evolución ha generado, dentro de nuestra especie, un número de necesidades e instintos genéticos, entre ellos el hambre, la sed y, por supuesto, la deliciosa reproducción. El instinto genético es el de la supervivencia. Para contribuir a la supervivencia, nuestros genes han conectado nuestro cerebro de maneras muy ingeniosas, teniendo en cuenta que los genes no planifican o conspiran. Ellos simplemente tratan de mantenerse en buena salud para continuar desplazándose a través de este viaje que les ha llevado miles de millones de años. Uno de estos instintos genéticos es tan fuerte que los niños tienden a creer todo lo que les dicen sus padres y mayores durante los primeros años de su vida, digamos entre los 3 a los 7 años, variando en cada persona, pues por su desarrollo cerebral. En las primeras etapas de la evolución humana, los niños estaban sin protección alguna y sin equipo alguno para sobrevivir, tal como lo están hoy en día. Por ejemplo, si a un niño de 3 años se le dice no gatear cerca de un barranco, pero insiste en hacerlo, entonces esos genes muy probablemente no pasarán a la siguiente generación, porque este niño se partirá todo lo que tiene de hocico y no tendrá la oportunidad de reproducirse. La evolución no nos ha dotado con genes cognitivos que se expresen por sí mismos durante los primeros años de nuestras vidas. A esa edad, los niños no tienen suficiente información o experiencia para criticar lo que sus padres les piden hacer. No importa la creencia de valor científico o racionalidad en la petición de los padres. Aunque carezca de racionalidad, de lógica o de valor científico, lo que dice un padre o una madre es aceptado como una verdad absoluta por el niño. Una vez que ese niño empieza a pensar y a observar la evidencia, cosa que sucede entre los 2 a los 4 años de vida, puede llegar a desobedecer, pero continuará creyendo lo que sus padres le dicen. La evolución también nos ha dotado con circuitos cerebrales que tratan de interpretar los billones de, bytes de información sensorial. Esta información es a veces caótica y la recibimos todos los días. Esta cascada de caos es aún mayor durante la infancia, cuando los niños no tienen grandes almacenes de experiencia con lo cual poder comparar la realidad con la percepción. La existencia de estos circuitos combinados para explicar es evidente cada vez que nos confunden con una ilusión óptica. Nuestros cerebros quieren entender la información que reciben, aun cuando sea incorrecta, falsa o de plano una ilusión. Esto explica, por ejemplo, por qué nuestro cerebro no produce una explicación correcta. Pongamos estas dos herramientas evolutivas poderosas para ver cómo una creencia en Dios o incluso otras fuerzas místicas nos ocurren.
En este momento es necesario preguntarnos cómo el tener el cerebro ya conectado de cierta forma, de tal manera que uno crea en sus padres, pero también conectado de tal forma que quiere entender la información que procesa, inevitablemente lleva a un sistema de creencias místicas. La respuesta a esta pregunta es que la evolución trata a la variación en la misma forma que trata a las mutaciones genéticas. Algunas mutaciones genéticas hacen a un organismo más apto que a otros de la misma especie. La evolución del ojo es una buena comparación. Hace billones de años, una porción de la piel de algunos animales marinos mutó de tal manera que se hizo sensitivo al tacto y a las variaciones de luz y de oscuridad. Los animales con esta mutación tenían una mejor oportunidad de sobrevivir porque el movimiento de la comida y de los depredadores podían ser detectados. Mutaciones subsecuentes hicieron que mejorara su vista y esas mutaciones quedaron en los genes. Y ¡zas! Los ojos evolucionaron, no por azar y casualidad, sino por selección natural. Y contra lo que piensan algunos ignorantes, esto no fue de un día para otro, Este proceso natural ocurrió a lo largo de millones de años de evolución. Este es el caso que sucede también con una mutación de creencias, es decir, un nuevo grupo de datos dentro del cerebro humano. En algún punto en nuestro lejano pasado, un humano observó que un pedernal producía una chispa, mientras que otras rocas no lo hacían, y el humano pensó entonces que había un espíritu dentro del pedernal. Esa creencia no iba en contra de la supervivencia y por lo tanto permaneció en el conjunto de genes que pasaría de padres a hijos. La creencia de una roca que tenía un espíritu dentro, poco a poco evolucionó en la creencia de que la gente tenía espíritus también dentro de sus cuerpos. Similarmente, podemos asumir que en ese lejano pasado, los humanos eran como los otros animales y no poseían creencias o conocimientos sobre el cosmos. Hace aproximadamente 1 millón de años, nuestros ancestros no cuestionaban el porqué de su existencia. Al contrario, como en otros animales, teníamos genes que nos empujaban hacia la supervivencia y genes que nos forzaban a tratar de entender la información que entraba en nuestros cerebros. Los humanos aprendemos de nuestra experiencia. Una de las pocas cosas que marcan una diferencia entre los humanos y otros animales es el hecho de que nuestros cerebros ya están conectados para producir un lenguaje, para hablar, y nosotros somos la única especie que ha evolucionado de esa forma. Los monos y otros animales, claro, pueden aprender a usar símbolos, pero sus cerebros no vienen ya conectados para usarlos. Una vez que símbolos complejos y sutiles fueron introducidos en la comunicación entre padres e hijos, los niños podían aprender no solo a gatear a lo largo del barranco sin caerse, sino también a creer en dioses, demonios, eventos místicos y magia. Causa y efecto es una forma eficiente de mirar al mundo, pero solamente cuando se tiene suficiente conocimiento e información correcta. El lenguaje imparte datos complejos, aunque no necesariamente información correcta. Ciertamente, el creer no solamente no requiere la verdad, la información correcta, sino que a menudo prescinde de esa información. Después de que la práctica de la agricultura nos hiciera amontonarnos en ciudades, llegó a ser evolutivamente productivo para la comunidad entera creer en los mismos mitos. Esto promocionó una cantidad pequeña de tranquilidad necesaria para una especie que había evolucionado para vivir en pequeños grupos o tribus, no en grandes comunidades sedentarias. Cuentos de hadas, mitos religiosos y jerarquías religiosas se hicieron parte de nuestro paisaje evolutivo. Pero ¿cómo es posible que con toda la información científica a nuestro alcance todavía hoy sigamos enganchados a esas creencias y mitos de un pasado muy lejano? Una de las respuestas a esta pregunta tiene que ver con esos padres problemáticos de hoy en día. En mi caso, habiendo leído la Biblia completa a la edad de 20 y tantos años y después convirtiéndome en un ateo, con padres inteligentes pero que eran religiosos, sobre todo mi madre, me sometieron a ver películas como Milagro en la calle 34. ¿La han visto? No. Y yo he visto a madres ir a la cama de sus hijos para leerles historias y cuentos. Una de ellas, para poner solo un ejemplo, es Las Crónicas de Narnia. Cada una de estas historias son no solamente entretenimiento, sino piezas de una pura y muy dura propaganda cristiana.
Uno podría preguntarse, ¿qué tiene de malo creer en Santa Claus, en un ángel guardián o en un león benevolente que habla y que ha creado el universo? ¿Por qué estas historias son dañinas para las mentes de los niños? Estas historias no son buenas para promocionar la imaginación, la creencia de que el bien siempre triunfa sobre el mal y la idea de que hay alguien allá afuera que nos cuida y protege. No hay nada de malo con la idea de promocionar la imaginación, el enseñar que el bien es una gran fuerza y que existen altas autoridades, estas mortales, que pueden ser de beneficio. Lo que sí es terrible es añadir ímpetus al proceso de evolución de miles de años de alentar mitos como parte de nuestra forma de criar a nuestros niños. Es completamente posible criar a nuestros niños sin mentirles sobre las razones por las que deben ser empáticos y mostrar buena voluntad. Sé que este es el caso porque he visto a los hijos de un amigo muy cercano mío que fueron criados sin cuentos de hadas y mitos. Bueno, y ellos poseen una gran empatía. La hija ya es veterinaria y él ahora es un exitoso ingeniero ya con hijos. Una vez que un niño deja la cuna y entra en el mundo salvaje y social con sus contemporáneos, la propaganda religiosa toma una nueva fuerza. En vez de mitos contados por padres y seres queridos, estos mitos son arrojados a las caras de niños no creyentes por su entorno social. Algunos niños suelen recibir bullying en la escuela por parte de niños creyentes, a quienes no les gusta la gente que no cree y no actúa como ellos. Los niños tienen una gran necesidad de ser aceptados, digamos, que desean formar parte de la manada. Esta es una parte muy importante del proceso de evolución y cultura. Si todos los niños son religiosos, entonces un niño tratará de ser como los demás. ¿Cuántas veces hemos escuchado o visto en alguna película a un padre decirle a un niño esto? Bueno, Carlitos, solamente porque Pedrito se tira de un barranco, eso no quiere decir que tú debas hacer lo mismo, ¿verdad? A esta pregunta generalmente le precede la confesión del niño que ha robado una barra de chocolate de la tienda porque todos los niños lo hicieron. La parte triste es que Carlitos probablemente se tiraría por el barranco si Pedrito lo hiciera. Especialmente si Pedrito es el líder del grupo. Finalmente entramos en el mundo de Pinocho y de Disneylandia. Estas dos entidades son típicas de las fuerzas inducidas por padres, como el caso de la película Milagro en la calle 34, pero que tienen un efecto más profundo que el causado por padres y la influencia del grupo. Las fuerzas del tipo Pinocho son esas que ayudan a un niño a interiorizar las lecciones enseñadas por buenos padres, así como las lecciones aprendidas de compañeros crueles. Santa Claus, el ángel de la guarda y el ratón que se lleva los dientes a cambio de unas monedas son todos visibles a los niños, están cerca y enfrente de sus narices. En contraste, la estrella brillante a la que Pinocho le pide cosas está lejos y no interviene para convertirlo en un niño de verdad, no de madera. Pero esa estrella sí le concede ese deseo enviando a la tierra a un ángel en forma de grillo. Este tipo de propaganda es realmente el más difícil de combatir. A medida que el niño crece, ve evidencia de que la buena hada o Santa Claus no existen, pero las estrellas sí existen y esa estrella en la noche, que generalmente es el planeta Venus, brilla en el firmamento. No es difícil para un niño a medida que crece creer que la estrella es un símbolo de Dios, quien está lejos en la distancia y nunca enfrente de él, pero que interviene de todas las formas para salvar el día y algún día su alma. Esto no representa un gran salto de fe, simplemente consiste en sustituir un ser intocable, un cuerpo celestial que satisface deseos, por otro. Y Dios, pues es aún mejor porque se parece a un abuelo. Nosotros los adultos ateos estamos en contacto con mentes en proceso de desarrollo, sean nuestros niños, sobrinas, sobrinos, nietas o hasta vecinos. La clave es estar listos para responder a sus preguntas espirituales en una forma clara, para que entiendan, para que no se asusten con contradicciones de lo que puedan decir sus padres y que los hará reflexionar sobre nuestras respuestas. Esto suena tal vez un poco astuto, mañoso, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que estas son las mismas técnicas utilizadas por cada iglesia y culto desde el principio de la civilización. El cura nunca comunica a los pequeños ninguno de los detalles cruz de la Biblia. Y créanme que de eso hay bastante en ese librito. El cura mantiene la historia de Jesús en términos sencillos, No hay discusión acerca de la sangre en las calles del camino a la colina de las calaveras. No habla de las 12 pruebas de la existencia de Dios de Tomás de Aquino.
Al contrario, se limita a las simples parábolas de pastores salvando a sus ovejas y otras parecidas. Y por supuesto, el cura no les cuenta a los niños que el pastor se porta bien con las ovejas, pues porque después las va a matar y se las va a comer. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas que podemos hacer de forma práctica? Bueno, pues por principio podemos leerles libros sobre las bases del ateísmo y la larga cadena de razones por las cuales la religión, el misticismo y la magia son un costal lleno de estupideces. Un buen principio es leer La ilusión de Dios de Richard Dawkins, Volver a leer este y otros libros sobre la materia para explicar las razones por las que no existe un Dios o grupo de dioses. También es necesario mantener los ojos y oídos bien abiertos para captar oportunidades que explican cosas a los niños, como por qué el perrito de la pequeña Elenita fue atropellado por un camión, o a dónde se fue la abuela cuando se la llevaron al hospital y no regresó, de dónde vienen los bebés, y otras situaciones igual de reales. A los niños les gusta hacer estas preguntas, por lo que es muy importante tener respuestas verídicas y adecuadas por anticipado. Hay que leerles la Biblia, el Corán, el Tao, y todos los otros libros espirituales a los niños lo antes posible. No cada libro entero, no soy tan salvaje. Solamente una página o dos antes de irse a dormir. Explicar en términos simples lo que una historia o cuento religioso es. Por supuesto, recomiendo evitar leer aquellas situaciones como las de Lot, que comete incesto con sus 2 hijas vírgenes después de que su mujer se convierte en una estatua de sal. Guarden ese relato para sus hijos cuando ya sean adolescentes. El cuento de Noé, por ejemplo, es perfecto para explicar que hay mitos de diluvios en cada cultura, y que la versión de la Biblia fue tomada del mito que los sumerios escribieron 2000 años antes del diluvio bíblico. El leerle a los niños esta variedad de supuestas escrituras sagradas les enseña que no existe un tal libro sagrado sino docenas de ellos, y que todos ellos dicen las mismas mentiras, historias falsas básicamente. Si uno no le lee a los niños, entonces es importante monitorear lo que ven en la televisión, por lo menos en la casa, y también proponerles ver películas de propaganda no cristiana que muestra a la gente actuando éticamente sin la ayuda de un Dios. Para niños menores de 7 años recomiendo ampliamente, y pueden conseguir los videos, Plaza Sésamo. No te espantes si un día tu hijo te dice que cree en Dios. Con el tiempo saldrán de esa situación con tus buenos ejemplos, tu moralidad y la forma en la que razonas. Tus hijos están ansiosos de aprender de ti. Y como he dicho, están genéticamente programados para ello. Hasta hace unos pocos cientos de años, el proceso de crecer era facilitado por rituales tribales y por la expectativa de la sociedad de que tal transición sería breve, y medida en meses, no en años. Hoy, desafortunadamente, los niños se encuentran con una trayectoria larga llamada adolescencia, que frecuentemente dura varias décadas en muchas partes del mundo. Empezando a la edad de 12 años, a los jóvenes se les trata como niños, aunque se espera que se comporten como adultos. Esta dicotomía es reflejada en el cerebro del adolescente como una labor todavía en progreso, en camino. El córtex prefrontal, que es la región del cerebro que nos permite razonar y planificar, no está lo suficientemente desarrollada como para refrenar los impulsos hedonistas del sistema límbico y sus hormonas. Los adolescentes son capaces de razonar, pero esa habilidad es mermada por un comportamiento impulsivo. Físicamente han logrado madurez como para salir de casa, pero no tienen los medios económicos. Sexualmente son maduros, pero se les exige que continúen con su celibato. Todos estos factores psicológicos y sociológicos son frustrantes, y son la causa de que muchos adolescentes se rebelen contra sus padres y la sociedad en general. Puede ser que esta rebeldía se muestre como una creencia religiosa, no porque sea razonada, sino porque es una rebeldía a la autoridad de los padres ateos. Cuando el adolescente finalmente se convierte en un adulto, queda la posibilidad de que ese adulto vuelva a ser ateo o siga con su religiosidad. Una persona religiosa y hasta un ateísta podrían preguntarse: ¿qué tiene de malo creer en un Dios, ya sea de una manera temporal o permanente? Una respuesta detallada va más allá del objetivo de este video, pero para decirlo brevemente, como ocurre con cualquier otro engaño, la creencia en un ser supremo impacta negativamente cada decisión, cada emoción y cada acción, porque entre otras razones, tal creencia distorsiona y muchas veces destruye cualquier entendimiento entre causa y efecto. Por ejemplo, si una persona puede excusarse de un acto de brutalidad diciendo que era la voluntad de Dios, entonces no existe razón para que tal persona altere su comportamiento en el futuro.
Así que un día ahí estás, sentado en la sala de tu casa, hablando con tu familia y amigos, y descubres que tu hijo, tu hija, sobrina, sobrino o el hijo de tu vecino ha renunciado al ateísmo y cree en algún tipo de Dios. ¿Qué puedes hacer? Como ya lo dijo Thomas Paine, tratar de hablar con una persona que ha renunciado al uso de la razón es como darle medicina a un muerto. De este concepto hablaré más adelante, pero por el momento es suficiente notar que la fe no es afectada por un ataque directo. Es más, estudios muestran que toda la sección del cerebro dedicado al pensamiento analítico en realidad se cierra completamente mientras una persona está en un estado de contemplación religiosa o en éxtasis. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos es esta: ¿cómo puede proceder una persona atea? Como siempre es en estos casos, una persona atea debe estar bien preparada. Yo personalmente le recomiendo leer 2 libros. ¿Por qué dejé el ministerio y me convertí en ateo?, de G. Vincent Runyon, y el otro es Solamente Cristiano, de C.S. Lewis, un ateo que se convirtió al cristianismo. Con un buen entendimiento de este tema, dale una copia de cada libro a tu hijo, pariente o amigo, y sugiéreles que lean los 2. Si existe la posibilidad de que la razón gane, esa lectura motivará a la persona a hablar contigo sobre los factores que lo motivaron a su conversión desde el ateísmo. Cuando tales conversaciones ocurran, si es que llegan a ocurrir, pues deben ser por curiosidad, y no por críticas moralizantes. Desafortunadamente, en este mundo lleno de tecnología y video, pues el leer ya está un poco pasado de moda para los jóvenes. Pero la sabiduría aún puede triunfar. El mejor método que se me ocurre en estos casos es el del ejemplo. Cuando un adolescente observa que actúas con caridad, amor, bondad y dignidad, sin la imaginaria guía de un Dios, puede llegar a la conclusión de que un Dios no es necesario para llevar una buena y exitosa vida. Estos esfuerzos pueden lograr una recompensa o fallar. En esto no hay garantía de nada. Pero ante todo y sobre todo, la comunicación franca, abierta, sin prejuicios que debemos tener con nuestros hijos, con nuestros familiares más jóvenes o con los hijos de nuestros amigos, debe ser la de un ateo que no quiere imponer sus ideas, aunque sean válidas, sino que invita a los jóvenes a razonar y llegar por sí mismos a conclusiones que para ellos sean reales. En otros videos seguiré con este tema. Hasta aquí este. Espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.